de llevar a cabo estas conferencias de los miércoles, porque pues sí, había que dar un testimonio de la llegada de estos religiosos. La historia de México, sobre todo la historia de la iglesia, pues podríamos decir que comienza con la llegada de estos tres frailes, ¿no? Hasta donde sabemos, ya nos dirás, creo que no hay ninguna pintura, ninguna forma de poderlos reconocer físicamente, ¿verdad? Pero su presencia ciertamente está en las crónicas, que eso es lo más importante, ¿no? Bueno, y por eso nos dimos a la tarea de organizar este ciclo con los mejores investigadores, como lo van a ver ustedes a lo largo de estas conferencias, y que sin lugar a dudas nos van a dejar ese gusto por conocer la historia. Cada uno de los maestros que van a hablar nos dará seguramente una bibliografía para poder seguir cada quien ahondando en estos temas. Y bueno, pues darles la bienvenida a todos los que nos siguen. Son 11:59, vamos a esperar unos minutitos más, pero Javier, ya tienes 110 seguidores, lo cual nos da muchísimo gusto. Fantástico. Ay, pero totalmente, claro que sí, porque, pues bueno, es que el tema, yo creo que en sí, el tema es lo que atrae enorme, bueno, y desde luego tu presencia, ¿no? Pero estos temas desconocidos o poco abordados nos ayudan, pues, a entender lo que fue el proceso de, pues de conquista de alguna manera también, ¿no? De una conquista espiritual, como se dice, aunque hoy se critica mucho si fue conquista espiritual, imposición, etcétera, ¿no? Pero sí comienza un renglón importante en la historia de nuestro país con estos primeros franciscanos que llegaron, ¿no? Voy a permitirme también leer tu currículum. Ya has estado con nosotros en otras ocasiones, entonces eso también ya el público te conoce, pero bueno, en fin, para quien no te conozca, voy a dar algunos lineamientos generales de tu quehacer. Me imagino que estás en el archivo de la parroquia, ¿verdad? Así es. Porque se ven ahí a la derecha muy ordenado el archivo. Mira, mira nada más qué cosa tan más interesante, ¿no? Que finalmente es obra tuya que se haya llevado a cabo este gran proyecto de recuperación de uno de los archivos más importantes por lo menos de aquí, del centro del país, ¿no? Bueno, pues es Javier Eduardo Ramírez López, que es estudiante de doctorado en Historia por el Colegio de México. ¿Ya en qué año estás, Es Javier? el Ya, cuarto año ya, el último, el último. ya. Bueno, y dentro de su línea de investigación, su tesis estudia la formación, nacionalización y dispersión de los fondos documentales y bibliográficos depositados en el convento de San Francisco de México. Ha realizado numerosas ponencias en conferencias, reuniones y congresos en México y en el extranjero. Además, ha dirigido diversos proyectos de conservación del patrimonio documental de la diócesis de Texcoco, a donde perteneces, ¿verdad? Exacto. Y ha catalogado y organizado los archivos de los conventos franciscanos y dominicos de Texcoco, Xautla, Coatlinchan, Chimalhuacán, Tepetlaustoc y Huixotla. En el 2019, el obispo Juan Manuel Mancilla Sánchez y él crearon el Archivo Histórico de la Diócesis de Texcoco y con una beca de la Biblioteca Británica digitalizaron el archivo documental. ¿Está en línea? ¿Se puede consultar, Javier? Todavía no, porque el acervo se mandaron cerca de 280,000 imágenes. Entonces, poner todo eso en línea ha sido algo lento el Sí, proceso. cómo no. Y en el 2022, este archivo histórico fue clasificado oficialmente como Memoria del Mundo de México por la UNESCO. Uy, pues qué honor ciertamente que esté reconocido por la UNESCO, ¿no? Bueno, y pues has organizado conferencias en Texcoco sobre la historia regional y eclesiástica, autor de los libros Catálogo de Fuentes para la Historia Franciscana, volumen 1, con el prólogo del doctor Miguel León Portilla en el 2017, y El Centro del Universo, Historia Económica y Social del Conjunto Conventual de Texcoco en el 2021.
y ha editado diversos volúmenes, has publicado en revistas sobre historia franciscana, en fin, toda una serie de publicaciones que pues nos demuestra que eres un gran investigador y que te auguramos un gran éxito en tu carrera como historiador, sobre todo en estos temas tan interesantes, ¿no? Bueno, pues sin más te vamos a dar la palabra con esta conferencia que tú mismo le pusiste y hablaron en idiomas, Fray Pedro de Gante en Texcoco. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim Javier, te damos la más cordial bienvenida y nuevamente agradecemos el interés que tienes por la bibliografía en tus temas, por el Centro de Estudios, sin lugar a dudas, y particularmente en estas conferencias semanales. Adelante. Pues muchas gracias, primero, doctor, por la invitación a inaugurar este ciclo de conferencias. Es un privilegio poder vernos en pantalla. Y bueno, quisiera compartir con ustedes una presentación que hice. ¿Me confirman si sí se ve bien? Sí, sí se ve. Perfecto. Pues antes de comenzar, creo que debo de agradecer a muchas personas, además del doctor Ramos, porque a lo largo de este proyecto que inició hace ya alrededor de 5 o 6 años en el Obispado de Texcoco, es que tenemos la intención ahora, con motivo de los 500 años, crear, o más bien publicar, la Biblioteca Fray Pedro de Gante. Es decir, un compendio donde estén todos las cartas, doctrinas y el catecismo, que es algunos atribuidos a él, y que, bueno, es testimonio de esta labor de evangelización que dejó este franciscano, que fue de los primeros que llegó a la Nueva España. Para ello, bueno, gran parte de la investigación fue financiada por una estancia de investigación en la Universidad de Toulouse, que fue de intercambio entre la UAM y Iztapalapa. En esa época estaba dirigido por la doctora Norma Angélica Castillo Palma y en Toulouse por Patrick Lesbre. Y bueno, con apoyo de Monseñor Juan Manuel Mancilla Sánchez es que pude tener acceso a otros manuscritos, principalmente de Gante, entre ellos la Biblioteca Nacional de España me permitió tener acceso directo a este catecismo pictográfico, así como el ejemplar, una copia ya tardía que está en el Archivo Histórico en España. Y bueno, les voy a platicar un poco sobre los primeros años de Fray Pedro de Gante en Texcoco y parte de su labor evangelizadora. No me voy a centrar mucho en aspectos de su vida, sus aspectos biográficos, porque bueno, ya el padre Morales, que va a ser uno de los expositores, tiene estudios sobre él. Hay grandes biografías como la que escribió don Ernesto de la Torre Villar, entre otros académicos. Pero siempre pues me gusta compartir con los amigos del Centro de Estudios unas nuevas pistas, nuevos datos. Y entre ellos es el descubrimiento que hice hace algunos años, en estantes de algún archivo, una carta inédita de Fray Pedro de Gante, que no se ha dado a conocer hasta el momento y que nos permite tener nuevos datos sobre esta etapa de Fray Pedro de Gante. He titulado esta conferencia con el tema "Y hablaron en idiomas, Fray Pedro de Gante en Texcoco", porque hay que recordar que Fray Pedro de Gante, si bien es de la parte de Flandes, pues hablaba poco español, y cuando llegan a la Nueva España en agosto de 1523, pues no conocían el idioma náhuatl. Era un idioma que se escribía mediante jeroglíficos, no tenía eh, leyes gramaticales como se concebían en España, principalmente el español con Nebrija. Y entonces estos frailes van a crear un diálogo, van a ser los principales evangelizadores y que van a conformar diccionarios, doctrinas en este idioma. Se ha escrito mucho sobre estos primeros evangelizadores, son en especial Fray Juan de Tecto, era confesor de Carlos V, y Fray Pedro de Gante era pariente cercano al mismo emperador, posiblemente era su primo. Ellos son enviados desde 1523 como resultado de las cartas que envía Cortés al rey solicitando evangelizadores, en especial de las órdenes mendicantes, es decir, agustinos, dominicos y franciscanos. Y es así como el rey envía a estos 3 frailes a evangelizar a los indígenas.
Llegan al puerto de la Veracruz hacia agosto de 1523 y tenían que trasladarse a Tenochtitlan. Debido a que la ciudad estaba en proceso de reconstrucción, dado que se destruye la ciudad prehispánica o se va modificando el recinto ceremonial para fundar ahí ya la ciudad española. Entonces, lo que hace Cortés es tener su estancia en Coyoacán, y cuando llegan estos frailes, pues se entrevistan con Cortés. Él los recibe a la entrada de la ciudad y les besa las manos, hace todo este acto de reverencia y respeta su calidad de enviados por parte de la corona para adoctrinar a los indígenas. No obstante, la ciudad estaba en proceso de construcción, no era un lugar todavía seguro. Además, se temía que hubiese alguna revuelta entre los indígenas recién conversos, y lo que va a hacer Hernán Cortés es mandar a estos tres frailes, los tres lirios de Flandes, a Texcoco. Y aquí van a ser recibidos por la nobleza texcocana. La referencia más antigua que tenemos es en el año 4 Conejo, que es esta representación del Códice en Cruz, y nada más se menciona a un fray Juan, y está un fraile franciscano, pues en el acto de dar posiblemente la doctrina. Se podría considerar que esta escena hace referencia a esta primera etapa de los franciscanos. Y bueno, la historiografía ha señalado que estos franciscanos, pues se tienen muy pocos testimonios de esos primeros años. Y bueno, cuando llegan ellos, hay un problema aquí de comunicación, ¿no? Porque había pocos traductores. Aunado a esto, el náhuatl, pues es aún más complicado poder escribirlo. Entonces, lo que va a hacer Cortés es dirigirlos a Texcoco y se van a quedar en el Tecpan o en la casa o el palacio, como le dicen los españoles, del gobernante, que fue don Pedro Guanacoche. Ahí se va a crear una interesante mezcla entre la religión que llevan los franciscanos, la cosmovisión de los indígenas y sobre todo las redes políticas. Hay que tomar en cuenta que estos Tecpan habitaba la más alta nobleza, en el caso de Texcoco, descendientes de los mexicas principalmente o ya emparentados con ellos. Y bueno, van a poner a su disposición de estos frailes lugares estratégicos y van a ser los principales palacios. Esos palacios están muy ligados con el agua, eso es un factor clave. Ya un estudio para el convento de San Francisco de la Ciudad de México que hicieron los doctores Jessica Ramírez, que igual va a ser ponente en este ciclo de conferencias, y Rosán Rovira Morgado, muestran cómo los franciscanos, en el caso de Tenochtitlan, tienen relaciones muy fuertes con los franciscanos, los principales hijos, y esto va a ayudar a tener los mejores lugares ligados a la nobleza para evangelizar. Y bueno, llegan aquí los frailes, no hablan, hablan poco español, no hablan náhuatl, hay pocos traductores. Y bueno, lo que van a hacer y son unas palabras que registra Fray Jerónimo de Mendieta, que más o menos dicen que cuando llegan los 12 franciscanos, se están y discuten con ellos, regañan a Fray Juan de Tecto, porque había todavía templos y adoratorios e imágenes de pie. Y Tecto le va a contestar, palabras más, palabras menos, que ellos en este momento estaban aprendiendo la teología que del todo ignoró San Agustín. Y esta teología era más que nada el idioma de los indígenas, el náhuatl. Lo que comenta la doctora Ascensión Hernández Triviño es que esos frailes se hicieron niños con los niños. Cuando Cortés los envía a Texcoco, envían algunos indígenas niños para que sean adoctrinados, y es muy probable que en estos primeros encuentros entre frailes indígenas, jóvenes, niños, pues hayan jugado, ¿no? Para aprender palabras, cómo comunicarse con ellos, con algún traductor, y las señas era el factor clave para este momento. Y bueno, es gracias a ese momento que no se destruye inmediatamente la ciudad prehispánica de Texcoco, a diferencia de Tenochtitlan, es que sobreviven algunas piezas de gran relevancia característica de lo que tiene ese gran pasado del Texcoco prehispánico.
Algunas todavía están en lugares religiosos, otras están en museos en el extranjero. Ejemplo de ellas son estas dos que una se encuentra todavía en el convento de Texcoco, ahora Catedral de Texcoco, que es esta imagen del lado izquierdo para mí. Y la pila de agua bendita, esa la registró el capitán Guillermo Dupey en el siglo XVIII, y después, ya que se consolida en Lina en el siglo pasado, se la llevan de este recinto. Y bueno, entonces lo que sabemos, los pocos testimonios, es que el Tecpan de don Pedro Guanacoch, que es al momento en 1523 que es el gobernante, es que se encontraba al sur de Texcoco. Y ustedes van a ver estas representaciones del mapa de Uppsala, ya es de la década de 1550, pero podemos ver dos espacios bien delimitados. Uno que es el convento y otro que es un lugar, es un Tecpan, y aquí está amurallado. Entonces, sabemos que al inicio del cambio de sistema entre lo prehispánico y lo novohispano, es que don Pedro Guanacoch se va a establecer en el Tecpan de Ahuehuetitlán. Este Tecpan de Ahuehuetitlán era el que se ubicaba al sur de la ciudad y habían sido casas de Nezahualpili. Entonces, si uno lo considera, en el sur se iban a establecer para que estuviera bardeado y los frailes no pudiesen tener contacto con niños en el exterior, dado que las instrucciones que tendría don Pedro Guanacoch es que se cuidara a estos frailes para evitar alguna revuelta con algún indígena o con algún noble o algo, sino que se le llevase los suministros a este Tecpan, se les da una pequeña sala y bueno, es ahí donde va a comenzar esta primera escuela. Como bien comentaba el doctor Ramos, hay escasas representaciones de Fray Pedro de Gante. Los cuadros que ahora conocemos, todos son elaborados en el siglo XVIII y que permiten, bueno, tener una historicidad del mismo. Aquí se ve a Fray Pedro de Gante junto a los indígenas, tanto los niños como los adultos, el culto a la Virgen, las cartas que escribió, la hoja con la pluma y la tinta, y hasta atrás se va a ver una mitra. Eso es muy importante porque se sabe que en al menos 3 ocasiones se le pidió a Fray Pedro de Gante que fuese el obispo de México. Antes de Zumárraga y después Zumárraga le pide que fuese el obispo y no quiso, dado que el amor que le tenían los indígenas por convivir con ellos y defenderlos, dado que escribió distintas cartas. Entonces, esta idea pues queda plasmada en esta visión ya del 18. Esa es otra de las pinturas que vemos igual de Gante, la mitra, libros y las cartas, que es algo característico de él. Lo más famoso que se conoce de Fray Pedro de Gante es que para poder educar a los indígenas se valió de mantas grandes para poder enseñar el Ave María, el Credo y otras oraciones católicas. Y esto se hacía mediante pictogramas, ideogramas o jeroglíficos, escritos principalmente por los indígenas. Eh, Vienen ahí muchos problemas de traducción, porque términos como comunión, cruz, Dios, el Dios Todopoderoso o Trinidad, cómo traducirlos tanto pictográficamente y cómo escribirlos después en náhuatl va a ser uno de los problemas lingüísticos y de evangelización, que en el siglo XVI sería un tema igual de discusión. Lamentablemente pues se ha creído en toda la historiografía que estos catecismos, que hay una cantidad considerable, varias decenas de estos ejemplares diversos, algunos en náhuatl, otros en mazahua, en matlacinca, y bueno, se consideraban que en su mayoría eran obras del siglo XVI. Lamentablemente, se comprobó correctamente que no son obras del siglo XVI esos catecismos. El único que tiene el beneficio de la duda es el catecismo de Gante, porque en realidad son 2 catecismos unidos en un cuadernillo, uno de los cuales está firmado. Y bueno, la conclusión que llega el doctor Juan José Batalla Rosados es analizar la filigrana del papel. Es decir, esas características que permiten saber en qué momento fue elaborado el papel
quién lo produjo y en qué región. Entonces, cuando el doctor Batalla Rosado, analiza todo este compendio de filigranas, se da cuenta que en su mayoría son obras del siglo XVIII. El único que no presenta y que tiene beneficio pues, de la duda es el que está en la Biblioteca Nacional de España, por la firma de Ganti, que no se aprecia con claridad las filigranas. Y bueno, de este primer momento de evangelización de 1523, no hay testimonios o cartas de Fray Pedro de Gante, salvo los testimonios de algunas crónicas. Fue la doctora María del Carmen Martínez Martínez, en un proyecto que llevo en conjunto con la doctora Teresa Rojas Rabiela, sobre editar fuentes texcocanas, es que le invité a colaborar y ya encontró unas cartas que no tienen precedentes. Son al menos 3 cartas que se elaboraron en 1524, antes de la llegada de los 12, y es una relación entre Hernando Cortés y Rodrigo Gómez, que es nombrado a inicios de enero del 24 como alguacil de Texcoco, por orden de Cortés, y se va a encargar él de dirigir todo este proyecto de ver en la nueva administración los problemas con los indígenas, entre territorio, tributo, la madera, el agua. Entre ellos también le va a comisionar que atienda a los franciscanos. Aquí no se refiere como a Fray Pedro, a Fray Juan, y lo nombra como los padres. Entonces, esa es una de las cartas que localizó la doctora Martínez Martínez. Y bueno, nos permite ver las instrucciones que recibió Rodrigo Gómez en la parte final. Hace referencia, por ejemplo, que estos frailes mantenían un epistolario entre Fray Pedro de Gante o Fray Juan de Tecto con Hernán Cortés. Y testimonio de ello es que se menciona en la carta, escribidme el maíz que tenéis recogido y póngase mucho cobro en ello. Y a los padres daréis lo que hubiere menester para su mantenimiento y de aquellos muchachos que tienen consigo. Esa referencia hace testimonio de cómo Cortés mantenía contacto con estos frailes mediante cartas. Y además que todavía tenía manteniendo una cantidad considerable de muchachos o jóvenes, niños, para enseñarles, y por ello necesitaban tener alimento, el cual era proporcionado directamente por Cortés mediante el tributo que recibía en Texcoco. Esta carta además nos permite conocer, y como lo ha analizado Martínez Martínez en su estudio, es que tanto Rodrigo Gómez y Cortés tenían indígenas que les mandaban las cartas, las recibían, la contestación, la carta original, y bueno, es así como se tiene referencias a este epistolario que lamentablemente se ha perdido, que nos podría dar ideas de qué le solicitaba Tecto Gante a Cortés en estos años de 23, 24, en estos meses antes de la llegada de los famosos 12. Bueno, la otra carta, nuevamente Cortés le hace referencia a Rodrigo Gómez, que estos padres me han escrito que cuando vos algunas veces vais fuera, padecéis necesidad, porque no hay quien les dé maíz. Hablad con Fray, parece Fray, Juan, aquí vendría como la idea, que si es Juan de Tecto o Fray Juan de ahora. Lo más seguro es que haya sido Tecto por ser el responsable de esta pequeña expedición de 3 franciscanos, y decirles que maíz habrán menester para 15 días o 20, y lo que él dijere que es menester aquello le dad, y de esa manera tendrán que gastar, vos tendréis menos trabajo. Y bueno, este epistolario no vamos a hacer referencia a estas cartas de que sí estuvieron en Texcoco durante 1523 y inicios de 24 estos pequeños frailes adoctrinando, educando a los niños, y hay esos testimonios que hasta el momento pues solo se conocían por las cartas. Y ahora con la publicación de con las crónicas, ahora con la publicación de estas cartas, pues tenemos otros testimonios. Y bueno, sabemos que en el 24, después del regaño que recibió Tecto y los franciscanos por no destruir los templos prehispánicos de Texcoco, fue el 1 de enero de 1525, ya que habían llegado los 12 franciscanos y se habían dividido en distintas casas franciscanas en Texcoco, Tenochtitlan, Tlaxcala y Huejotzinco.
es que se va a proceder ahora sí a destruir el recinto ceremonial de Texcoco. Y no es posible considerarlo hasta esa fecha en lo que los frailes educaban a los hijos de los nobles, a distintos nobles jóvenes o ya adultos, los gobernantes, porque se dicen en las crónicas que este 1 de enero de 1525 ayudaron los mozuelos, los niños, los indios recién conversos a destruir el gran templo mayor de Texcoco, o el Q. Y esto se puede comprobar que, bueno, dada la importancia que Gante mantuvo con estos indígenas, pues es el clímax de esta educación que recibe y que da a los indígenas, que van a hacer que destruyan el recinto ceremonial, y con ello va a empezar una nueva etapa en la región de Texcoco. Como les comenté, bueno, ese es un mapa muy hipotético de cómo pudo haber sido la ciudad de Texcoco a mediados del siglo XVI. Y bueno, lo que ustedes ven aquí en esos dos puntitos, el Cabildo y el convento de Texcoco, es lo que veíamos en el mapa de Uppsala, que se establecen en este convento. Y bueno, en 1525 es destruido el recinto ceremonial de Texcoco, que debió de ser muy grande. Una parte debió de estar aquí, donde dice San Juan Bautista, y debió de estar el templo mayor. Y en esta esquina debió de estar el templo dedicado a Huitzilopochtli. Ya que se destruyen la mayoría de estos templos, hacia 1525 se va a comenzar la construcción del pequeño convento franciscano, pero ya no en este lugar, sino que se va a trasladar al norte, a otro Tecpan. Mucho más amplio el terreno y pueden disponer los frailes del lugar. Aquí todavía se va a conservar el cabildo y es posible que al momento en que se vacante de este recinto, es cuando llega Catalina de Bustamante y va a crear este colegio de escuela de niñas en ese pequeño lugar, porque las crónicas se dice que entra con escándalos, hablan de una barda, y el oidor Delgadillo se lleva a unas niñas de esta escuela y se hace un escándalo, Motolini escribe el rey, y entonces, bueno, tenemos otras referencias. Entonces, se mudan los franciscanos a la parte norte, al siguiente Tecpan que tenían Nezahualpilli en esta zona de la ciudad de Texcoco. Uno era el del sur, que es Ahuehuetitlán, y el otro sería el Tecpan de las Mariposas. Y en este lugar es fundamental para entender la distribución de Texcoco, porque esta calle, esta línea que ustedes van a ver, es la calzada donde va a traer el agua, que va a llegar al convento principalmente, y de aquí se va a distribuir al sur y al norte. Y en el camino se van a poner distintas eh, centros de distribución para que los indígenas tomasen el agua que venía desde la parte del sistema hidráulico, posiblemente el prehispánico, desde el Texcochingo, y algunos, pues bueno, todavía en algunas zonas de la ciudad podían rascar y desde el pozo obtener el agua. Entonces, vemos este cambio. Tienen ese primera casa, cuarto, digámoslo así, en los aposentos de Juanacoch, y ya hacia 1528 es que Fray Toribio de Benavente Motulinía dedica este pequeño convento. No sabemos las dimensiones, pero bueno, sabemos que estaba en algún lugar del norte de la ciudad de Texcoco. Si lo vemos ahora sí actualmente desde la parte alta, ya desde el dron, lo hizo el doctor Gerardo Gutiérrez de la Universidad de Colorado. Lo que ven ustedes en su pantalla es lo que debió de ser todo el conjunto conventual antes de las leyes de reforma. Ya lo que actualmente se conserva es muy poco, es un tercio más o menos o menos de lo que tenía los franciscanos. Y bueno, es en esta época de las leyes de reforma que un cronista poco trabajado, que fue Fray Luis Malo, él menciona que todavía para esta época había testimonios de ese pequeño convento que fundaron los primeros padres, y decía que eran montículos que estaban en el claustro del convento, es decir, en alguna zona que ustedes van a ver aquí ya de casas. Ahí debió de estar la segunda escuela que va a fundar Fray Pedro de Gante en 1523. Y bueno, va a tener
se va a mover la escuela hacia este recinto en 1525 y después se va a trasladar a construir el convento, donde actualmente es sede de la catedral, hacia 1565. Hasta el 85 ya queda construido todo el convento y después se reedifica en el siglo XVII. Entonces vemos que hay tres cambios de ubicación y esa escuela, la famosa Capilla de la Enseñanza que se conoce en Texcoco, ha quedado, bueno, como en la historiografía, como el lugar donde fue la primera escuela de América. No obstante, hay otros lugares donde estuvo la anterior sede y bueno, después de 1528, pues ya va a ser este lugar sede de la escuela de Fray Pedro de Gante. Ese es el otro Tepán que les comentaba, Papalosochitlán, esa es una de las almenas que se han localizado dentro del conjunto conventual de Texcoco y algunas fueron destruidas y se utilizaron como parte de la construcción en el siglo XVII. Y bueno, testimonios de esta primera escuela que Fray Pedro de Gante fundó en 1523 en Texcoco quedan entre la parte, digamos, de Conceja, entre la ciudad, que parte de los caracteres del abecedario que ustedes ven en pantalla están adosados a una puerta, en la puerta porcíncula de la actual catedral. Y bueno, no, en ninguna parte del conjunto conventual, ninguna portada tiene cantería. Todo se le conoce barroco texcocano, que es argamasa de barro, y después es adosada al muro. En ese caso no, aquí sí se labraron los caracteres, no está completo el abecedario, lo que permite todavía considerar si realmente, bueno, eran, les dieron los dibujos, los grabados, ellos los copiaron y se les traspapelaron uno o les faltaba unos, entonces es ahí como uno puede volar la imaginación. Esa escuela que va a crear Gante, que es la famosa, esa imagen es la de la Capilla de la Enseñanza, que es la que aparece igual en México a través de los siglos y se dice que es aquí donde se fundó la escuela de Gante. Bueno, nos permite tener una visión de cómo pudo ser esa educación. Lamentablemente, como comentamos, no hay testimonios. Sabemos que se implementaron estas mantas, porque está en el manuscrito de la historia eclesiástica indiana, se ve a Gante con una vara y en una manta, pues leyendo el catecismo. No obstante, varios estudiosos, desde Manuel Toussaint, han dicho que esa construcción no puede ser del siglo XVI, o al menos no la fachada, porque en la fachada podemos ver la presencia de estípites, esos elementos arquitectónicos en las fachadas de los templos, pues es algo típico ya del siglo XVIII. Lo que es muy probable es que esta escuela, donde la doctora Ascensión Hernández Treviño la considera como la escuela de San Antonio de Texcoco, es una mezcla entre el humanismo renacentista y la filosofía mesoamericana. Ahí convergieron, ahí se trataron, ahí fue el primer diálogo que tuvieron de educación estos franciscanos y que después va a germinar en dos proyectos más importantes de la orden. Uno en la capilla de San José de los Naturales en Tenochtitlan y después con el Imperial Colegio de Tlatelolco hacia 1536. Entonces va creando este diálogo y no es inverosímil pensar que era Texcoco un lugar importante o estratégico para que se fundase esta escuela. En primer lugar, porque se debe recordar que en Texcoco se hablaba el náhuatl más elegante de la región y no es un chauvinismo. Hasta el mismo cronista Diego Muñoz Camargo menciona que el náhuatl de Texcoco era el más elegante que se conservaba en la región. Y aquí, bueno, de Texcoco saldrían, tal vez educados ya por Fray Pedro de Gante, una nobleza más consciente, porque desde 1530 los procesos que se han analizado tienen ya ideas muy claras de la política, de las leyes, que difícilmente serían fáciles de adquirir en una época tan temprana y cambiando de un sistema a otro.
Y bueno, de Fray Pedro de Gante se han escrito varios detalles sobre su obra doctrinal. Y estos se han hecho a veces conjeturas desde el siglo XIX por los bibliófilos y bibliógrafos, porque algunas ediciones se confundieron, no estaban a la mano todas. Y bueno, lo que yo he encontrado hasta este momento es que hay 6 obras, una de la cual nada más viene el nombre de Gante, otras son todas las atribuciones. Y bueno, siguen el mismo modelo que son doctrinas cristianas. Hay una muy hipotética que se dice que se imprimió en Amberes en 1528, y ello puede que sea una trampa bibliográfica o hasta el momento no se ha localizado algún ejemplar de ese libro. Recientemente el investigador César Manrique, que estudia el libro flamenco, no encontró ningún ejemplar en bibliotecas de Flandes de esta obra de Gante. Entonces, dado que no se conoce ejemplar alguno, pues todavía quedaría en la memoria de los bibliógrafos o de todos poder encontrar esa supuesta primera impresión de una doctrina en náhuatl que se imprime en Europa. La más común de las que se publicó en 1553, que es de las más completas, esa fue reeditada por Ernesto de la Torre Villar con un estudio introductorio muy amplio sobre esas ediciones. No obstante, no conocí algunas, como la de la Biblioteca Lilly, y a veces confunden los ejemplares de la Huntington con la de la John Carter Brown. Y ahorita vamos a ver que sí hay detalles característicos que hacen la diferencia entre una y otra. La primera es la doctrina cristiana en lengua mexicana de 1547. Esa se encuentra en la Biblioteca Huntington. Era de un importante bibliófilo mexicano del siglo XIX, que después la vende y termina actualmente en California. Esta doctrina no tiene autor, le falta el colofón, o sea, no sabemos en qué año se escribió, pero es posible que haya sido, se imprimió hacia 1547. Esta doctrina como tal tiene muchas interrogantes. La primera es que el grabado de la portada aparece un fraile, que como anécdota es el ex libris de mi biblioteca. Ese fraile tiene una vírgula, pero no en náhuatl, sino en tarasco. De ello ha escrito Rodrigo Martínez Barak sobre cómo se puede traducir esas palabras. Entonces, primero nos hablaría que antes de esa doctrina se imprimió un libro en tarasco, el cual hasta el día de hoy sigue desconocido, no se conoce ejemplar alguno. Y bueno, lo que igual hace peculiar a este ejemplar y que no ha llamado la atención de los especialistas que estudian sermonarios y demás obras evangelizadoras, es que, como ya lo había mencionado Joaquín García Casbalceta, anterior a la doctrina de Gante, hay varias hojas con sermones escritos en náhuatl. Algunos son del 17, otros son del 18, son distintas manos lo que se puede apreciar. Y bueno, como no está catalogado dentro del acervo como hojas extras, pues uno se va solo con la finta que es la doctrina del 47. Y en cambio la del 48 son algunas hojas sueltas. Esta se sabe que originalmente estaba en una biblioteca de la región de los volcanes por Amecameca, en alguna parroquia, y después es adquirida por el doctor Nicolás León en el siglo XIX y la vende a John Carter Brown hacia 1896. Igual son doctrinas que incluyen los 10 mandamientos, entre otras. Y podemos ver que no es la misma edición como se consideraba entre distintos bibliófilos. Pensaban que era el mismo ejemplar, pero la realidad es que no. Todavía investigadores como la doctora Guadalupe Rodríguez, que es el libro más reciente sobre la imprenta en el siglo XVI, llegan a pensar que era el mismo eh, ejemplar, pero cuando uno analiza a detalle, no aparece, por ejemplo, en la parte superior cristiana ni doctrina, dependiendo de qué parte se ve. Entonces sí hay variaciones sustanciales que hacen pensar que son obras totalmente distintas. La que les comentaba, la más famosa de 1553 y de la cual se conservan
distintos ejemplares, es la que tiene mayor difusión, porque tiene tanto una doctrina breve como una grande, tiene el calendario, entre otras dogmas de la fe. Y esa es la de la Biblioteca Lilis, que, bueno, se consideraba también que era una edición de la del 53 y que estaba incompleta. Pero cuando uno lo analiza, sí hay variaciones. Aquí vemos, por ejemplo, la misma foja, la 34, y sí cambian en expresiones, el uso de la Y en lugar de la I. Entonces, aunque mantienen algunas frases, sí hay cambios mínimos, los que nos permite ver que tal vez la del 53 fue enmendada, corregida, que sería esta. Luego seguiría por último la del 56-57, que está en el TEC de Monterrey, de la cual no tengo lamentablemente imágenes para mostrarles. Y la última que se le ha atribuido es esta cartilla para enseñar a leer y escribir. Pero como tiene la expresión y quitadas todas las abreviaturas que antes tenía, hace pensar que hubo una edición anterior, que la cual se desconoce, y únicamente se conserva esta versión ya de finales del siglo XVI. Para ir cerrando esta plática sobre la labor misional de Fray Pedro de Gante, pues me gustaría mencionarles brevemente de las cartas que él escribió. Para ello, pues, se han publicado muchas veces estas cartas, pero lamentablemente los investigadores no han ido a consultar los originales, donde podemos ver que sí hay variaciones, cambios y un dato característico. La carta más antigua que se conoce de Gante es esa traducción de 1520. Se sabe que la envía en 1529 a sus hermanos, donde pide que les envíen Biblias. Y lo que hace peculiar a esta fenomenal carta son esas dos líneas que ustedes ven en pantalla, que señalo con el mouse, que transcritas quiere decir esto, que se traducen así: por lo demás no tengo ya que decir, sea alabado nuestro Dios y su bendito Hijo Jesucristo. Esas palabras vienen siendo las primeras impresas en náhuatl en Europa. Y en general podría decirse que es el primer texto, dos líneas en náhuatl que se imprimen en todo el mundo. Esa es la carta de 1553, perdón, 32. En todas sus cartas, Fray Pedro de Gante explica la importancia de San José de los Naturales, que ya tiene cerca de 500 alumnos, que les enseña artes, oficios. Esa es la carta de 1548. La de 1552 es de las más ricas y más largas, porque le expresa al rey que los sentimientos que tienen los frailes, que han sido explotados, que viven en miseria, que han sido agraviados, que necesita que por favor se dicten leyes para cuidar a estos indígenas. Esa es la del 58. Y con ustedes, ese es el memorial inédito de Fray Pedro de Gante de 1561, perdón. Fue escrito por Fray Pedro de Gante y Fray Buenaventura de Salinas. Esa carta o ese memorial se sabía de él desde que Francisco del Paso y Troncoso tuvo acceso a una carta de Montúfar, porque tiene que versa la carta sobre algunos problemas sobre la secularización, el dinero para mantener a la capilla. Ustedes van a ver en estas líneas que, bueno, cuánto dinero necesitaba, en qué se gastaba, y va a comparar San Juan de Letrán con la Basílica de San Juan de Letrán. Otra de las prácticas que he dado aquí en el Centro de Estudios es esa reminiscencia a la Roma indígena que se ve plasmada en Tenochtitlan y de un modo más amplio en Texcoco, al traspolar en nombres el nombre de las basílicas menores y mayores de Roma con los asentamientos, las ermitas, iglesias que tenían los franciscanos en un determinado lugar. Esta carta se entera Montúfar que fue enviada y inmediatamente escribe Montúfar al rey quejándose de este memorial. Pero el memorial estaba realmente, se perdió, se desconocía su paradero hasta que hace algunos años, por azares del destino, revisando legajos por ciertas inquietudes, encontré este memorial inédito, el cual pronto va a ser publicado dentro de esta biblioteca de Fray Pedro de Gante que tenemos en mente. Y bueno, para ya finalizar
conferencia, me gustaría que vieran ustedes la diversidad de firmas que hay de Fray Pedro de Gante. No, hasta el momento esto no ha sido motivo de estudio o de atención. Y dice, es que le escribió Gante. Y ustedes pueden ver aquí que hay al menos 4 firmas distintas. Esa que ven ustedes aquí es la del Catecismo de Gante, la cual es muy similar a la de la Carta de 1532. Y podemos ver que la del Memorial es casi idéntica a la carta, eh, la segunda carta que se conoce de Gante. Entonces, aún falta más por estudiar a Fray Pedro de Gante. Tal vez tenía sus escribanos, que son los que hacen las firmas. Y bueno, esa primera etapa de Fray Pedro de Gante en Texcoco aún falta encontrar más testimonios. Al menos las cartas que localizó Martínez Martínez permite saber que sí había niños o como jóvenes en esa escuela, que esta misma se movió en lugares en el 23, en el 25 y en el 28, y que bueno, aún todavía falta en estos 500 años de que se conmemora la llegada de este importante franciscano, pues darle su lugar en la historiografía y en estos modos de evangelización tan tempranos como fue 1523, justamente antes de la llegada de los 12 franciscanos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta tan reveladora conferencia. Me ha llamado muchísimo la atención, pues que sí se sabe de Fray Pedro de Gante, sin lugar a dudas, quizá menos de los otros dos, pero Fray Pedro de Gante, pues sí hay mucho conocimiento, ¿no? Y por otro lado también, pues está muy relacionado con la imprenta novohispana, ¿verdad? Los impresos que nos has dado, nos has mostrado, son muy tempranos, ¿sí? Y en el Centro de Estudios tenemos uno, que es de 1554, ¿verdad? Que son verdaderos tesoros bibliográficos. Bueno, tienes muchos comentarios. Margarita Menigus te da un saludo muy especial, ¿verdad? Y bueno, pues no sé, por ahí hay tantos, tienes bueno, cantidad pues, Genaro dice, en ninguna carta de Gante o de Montúfar hace mención a la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. No, no trabajo esos temas, pero las que yo he revisado, no. Ok, sí. Bueno, no sé si tú puedes, hay muchos, Ay, se me olvidó, doctor, comentar la otra diapositiva. adelante. El amor que queda de Fray Pedro de Gante entre los indios, pues queda plasmado en un bello poema que es en Cantares Mexicanos, que la traducción que hace el doctor Miguel León Portilla menciona libro de colores, tu corazón, de colores tu corazón, tú, Padre Pedro, cuántos son tus cantos que tú le vas a Jesucristo, tú solo has imitado a San Francisco, como vino a vivir en la tierra, en verdad, sobrino mío. Tus pesares se acercan, Padre Pedro, no son nuestras sonajas, no son nada nuestras sonajas. ¿Cómo nos alegramos nosotros, niñitos? Solo tú has imitado a San Francisco, como vino a vivir en la tierra, en verdad, oh sobrino mío. Tus pesares se acercan, Padre Pedro, son nada nuestras sonajas. No, se repitió. Tu sobrino mío. Entonces, la Precioso. expresión libro de tu colores, tu corazón, tu Padre Pedro, es una forma muy bonita de cómo referirse a un fraile que cuidó, adoctrinó y enseñó a cientos de indígenas que después serían traductores y demás. Sí. Luz María dice que cuándo saldrán las publicaciones de tus libros, que ojalá avises al CEN para que se puedan conseguir. Tenemos en mente este año, que son los 500 años, a partir del segundo semestre, publicar. Ya tenemos los permisos de todo, hasta de la Biblioteca Nacional de España, para acreditar todos estos libros. Ya. Bueno, quiero decirles también, porque llegamos al tope, a los 200 que tiene la videoconferencia. Sabemos que mucha gente se quedó fuera, pero bueno, pues nuestra videoconferencia llega hasta los 200 asistentes. Pero que queda grabada la conferencia y después pasa por Facebook en nuestro sitio de internet, porque obviamente pues nuestra misión es dar
a conocer no solamente los miércoles, sino también en otra plataforma, esas interesantes conferencias, particularmente esta, que tiene muchísimas novedades. Bueno, pues yo francamente conocía muy poco acerca de Fray Pedro y la cantidad de cartas que hay, que seguramente por ahí hay perdidas algunas otras, ¿sí? Entonces, en archivos, en qué sé yo, colecciones privadas, o sea que tienes todavía un trabajo un camino muy largo por recorrer, Javier. Te felicitamos enormemente. Por ahí dice alguien, una pregunta: ¿los catecismos del siglo XVI son los códices testerianos? Estos testerianos, los catecismos pictográficos, sí, pero ya el único que tiene el beneficio de la duda del 16 es el de Gante. Todos los demás, los de John Carter Brown, los otros de la Nacional de España, el de Oaxaca, el del SEM, son del siglo XVII, XVIII. Perfecto. Lamentablemente, cuando uno estudia las filigranas se da cuenta que Pues sí, claro, desde luego, desde luego. Pues no nos queda más que agradecerte, Javier, por tus investigaciones tan interesantes, tan originales, podría yo decir también, todo lo que es la mención que has hecho de los investigadores que han arropado parte de esta investigación. Y yo no sé si antes de concluir, sugirieras alguna bibliografía para nuestros seguidores, algo que más o menos pudiera ayudarles a entender un poco este proceso de inicio de la evangelización. No sé si por ahí tuvieras alguna. claro, bueno, el estudio clásico es el de Robert Ricard, ¿no? De la conquista espiritual de México, que lo venden en el Fondo de Cultura Económica. Otro que editó el Colegio de México es sobre, yo te busco el título. Eh, Uno sobre Fray Pedro de Gante, recientemente, bueno, está el clásico de Ernesto de la Torre Villar, Fray Pedro de Gante, maestro y civilizador de América, que antes su antecesor es un artículo en Estudios de Historia Novohispana, que ustedes pueden buscarlo en línea y el PDF se descarga inmediatamente. El padre Francisco Morales publicó en una serie que se llama Atados de Vida, si no mal recuerdo, una pequeña biografía sobre Fray Pedro de Gante, que es para todo público. En el caso del Obispado de Texcoco hemos publicado 2 libros. El mío fue el que presenté en el CEM, el Centro del Universo, Historia Económica y Social de Texcoco, que muestra un poco sobre los primeros años en Texcoco. Y otro que publicamos ya hace varios años es Evangelización, Educación y Cultura en Texcoco, siglos XVI al XVIII, y el cual incluye una síntesis de la importancia de esta región en la historia eclesiástica y un artículo de la doctora Hernández Triviño sobre Fray Pedro de Gante, la palabra y la fe, que hace un esbozo de su vida y estudia minuciosamente las doctrinas. Sí. ¿Tus libros están digitalizados? ¿Se pueden consultar en línea? Unas partes sí, mis artículos en academia.edu. Perfecto. A ver, unas 2 últimas preguntas. Dice don Luis Montiel: ¿el humanismo de los franciscanos para con los indígenas en México era la regla o la excepción? Yo considero que era la regla. En el caso, es que a veces se ha tergiversado desde el siglo XIX este repudio de conquista, ¿no? Lo que comentaba usted al inicio. Pero hay que analizar, yo pienso, los procesos como tal, ¿no? Todas las guerras no se ganan con buenos modales. Entonces, este cambio de sistema, pues fue una alianza entre ambos. O sea, se llegaron a pactos y esto hizo que trajeran a los indios indígenas nobles a ser educados y regresarlos como personas ya letradas. Entonces sí era una negociación entre ambas partes. Perfecto. Bueno, que si puedes dejar tu correo electrónico por si se pueden comunicar contigo de alguna manera. Claro que sí. Eso, Rocío del Campo. Dice: ¿cómo podemos contactar a Javier? Ahí está mi correo. Ah, perfecto, ahí está.
Bueno, pues con esto cerramos y nuevamente Javier, te esperamos aquí en el Centro de Estudios, ya sabes que es tu casa y pues Gracias. y cuando salgan tus libros, pues ya sabes que aquí es un lugar para presentarlos con mucho gusto. Nos daría mucho gusto que fuera aquí las primeras presentaciones y pues nuevamente a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias como también a todos los que nos siguieron, que repito, una disculpa a los que ya no pudieron ingresar, pero la plataforma es solamente para 200, así que para la próxima, pues conéctense más temprano porque pues vamos a ver si podemos hacer algo de nuestra parte, pero nos da mucho gusto que haya tanto interés en estos temas, ¿verdad? Y que obviamente la presencia de Javier pues ya es toda una autoridad, sin lugar a dudas, y te vemos tu camino por recorrer, que serás muy uno de los principales investigadores en México. Muchas gracias, Javier. Nos Gracias estamos por la invitación y a todos los asistentes. todos los que te escucharon también, muchas gracias. Muy buenas tardes y los esperamos el próximo miércoles a la misma hora con otro investigador que seguramente les va a asombrar igual que ahora. Gracias, Javier. Hasta luego. Hasta luego.